Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy venimos a charlar un poquito en el seminario sobre lo que sería déficit neurológico focal. Vamos a hablar específicamente, o la clase se va a centrar sobre todo en el ACV, ¿sí? Que sería charlando de lo que es el déficit neurológico focal agudo. Así que bueno, como objetivos de esta clase, lo que vamos a tener es en primera instancia definir de qué hablamos cuando charlamos de déficit neurológico focal. Después vamos a dialogar sobre algunas nociones básicas sobre el ACV. Tenemos que saber identificar, que ese sería el objetivo final a través de la entrevista y el examen físico, un paciente que tiene un ACV. Formular una impresión diagnóstica acorde a un déficit neurológico focal. Familiarizarnos con algunas cositas, algunos complementarios básicos que se usan en el caso de un ACV y conocer algunas nociones sobre el manejo terapéutico. Así que bueno, antes de charlar sobre ACV vamos a definir qué es en sí la cuestión del déficit neurológico focal. En sí, en la neurología, en la examinación neurológica, siempre lo que tratamos de hacer a través del examen físico y de la entrevista es encontrar dónde está la lesión, ¿sí? El examen físico neurológico tiene un altísimo valor topográfico. Entonces, el déficit neurológico focal es un término general, es un síndrome que engloba más de una enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros viendo qué asociación hay entre los síntomas o los signos que encontramos, nos ayuda a decir específicamente el sitio donde podemos encontrar la lesión. Quizá erróneamente lo que se ha puesto es que el déficit neurológico focal nosotros muchas veces lo usamos como sinónimo del déficit neurológico focal que encontramos en el cerebro, ¿sí? Que muchas veces tratamos de hacer alusión a el déficit más frecuente que va a ser el ACV, ¿sí? Pero a no confundir por ahí lo que pueden llegar a significar los términos, ¿sí? Entonces, habiendo dejado claro, digamos, que la examinación siempre va hacia un poder localizar la lesión, tenemos en cuenta estas cositas, ¿no? Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a estar viendo? El estado de conciencia, o sea, un paciente entre que está vigile en un extremo y está en coma en el otro, tenemos algunos estados intermedios, y no solamente en su nivel, sino también en su contenido, ¿sí? En si está o no organizado su discurso, si está o no con una buena capacidad para procesar los datos o mantener la atención, que ahí hablamos de hipoxexia. Después también tenemos los pares craneales, que son altamente localizadores porque sabemos específicamente dónde nacen y por dónde viajan y a dónde terminan. Entonces, su poder localizador es muy alto. Y las vías visuales, a través de las hemianopsias o de las cuadrantanopsias, etcétera, también tienen un poder localizador alto. En cuanto a las funciones superiores, esto va a haber algunas diferencias, pero el 90% de las personas tienen cierta dominancia, o sea que hay un hemisferio que va a estar tomando algunas funciones, como puede ser la del lenguaje. Entonces también tiene un valor localizador. Y por último, están las que nosotros llamamos las vías largas, voy a correr un poquito, que van a ser las vías motoras, las sensitivas y también las taxias, ¿sí? O coordinación que podemos llegar a encontrar. Y además esas vías, si están o no dañadas, pueden tener ciertas manifestaciones o traducción a través de los reflejos y otros signos de liberación. Ya que estamos charlando de lo motor, podemos hablar específicamente de lo que sería la vía piramidal. Que la vía piramidal, si recordamos, es un sistema de, como para simplificarlo, dos neuronas. Una motoneurona, ¿sí? Porque estamos en la vía piramidal, es la vía motora. Una motoneurona, que va a ser la superior o primera, también la podemos encontrar, que es aquella que vamos a tener en el área motora primaria, que es aquella pre-rolándica, y ahí encontramos el soma, que sería el cuerpo neuronal, y después el axón va a estar haciendo un recorrido a través de la cápsula interna dentro del cerebro, después se va a diffusar en la protuberancia y a través de las vía córtico-espinal lateral y la anterior vamos a encontrar su axón, que sigue siendo parte de la primera motoneurona. Y ahí se va a encontrar en el asta anterior de la médula espinal
con la segunda motoneurona o motoneurona inferior. Que esta alfa motoneurona es la que se extiende desde el asta anterior hasta la unión neuromuscular, ¿sí? La placa neuromuscular. Lo importante de esto es que cada una de ellas, al mismo tiempo, va a tener unos signos o síntomas particulares, que es importante que lo sepamos porque también tienen un valor localizador. O sea, si lesionamos la motoneurona superior o la motoneurona inferior, va a haber debilidad, porque se está lastimando la vía motora. Pero si nosotros lesionamos la motoneurona superior, por ejemplo, vamos a encontrar hiperreflexia o signos de liberación piramidal, como puede ser el Babinski o el Clonus o el Hoffman. También vamos a encontrar típicamente espasticidad, ¿sí? Un aumento patológico del tono. En cambio, si lesionamos la motoneurona inferior, lo que vamos a encontrar son signos como por ejemplo la atrofia o las fasciculaciones o algunas otras manifestaciones de motoneurona inferior. Me parece que el arquetipo o el ejemplo máximo de la lesión de motoneurona superior, podemos hablar tranquilamente de lo que sería la ACV, ¿sí? O sea, una lesión en el cerebro, en el área frontal o motora primaria, o en algún momento en ese axón que también se puede estar lastimando, ¿sí? Y de las motoneuronas inferiores vamos a tener, por ejemplo, las polineuropatías o las neuropatías craneales múltiples, por nombrar algunas cosas, ¿sí? Acá tenemos un muy simpático dibujito, del cual no soy autor, por eso lo dejé allá abajo al doctor, y nos dice, ¿no? Y esto en castellano, tenemos a la motoneurona superior, que están haciendo, como decíamos, en la corteza frontal, viajando por la cápsula interna. Acá nos faltaría la defusación, pero bueno, a fines de gráfico nos viene bien igual. Y después, por último, fíjense que está todo en el mismo color, el color rojo, y eso significa que sigue siendo la motoneurona superior. ¿Sí? Y acá que nos dice Babinski, espasticidad, hiperreflexia, hasta que llega a la médula y hace conexiones con esta neurona azul que va a ser la motoneurona inferior, que se va a extender desde la motoneurona, o sea, desde la médula hasta la placa motora. Ahora, si pasamos a lo que sería el ataque cerebrovascular, como para nombrar algunas cositas importantes. Primero, hace mucho tiempo que ya le decimos ataque. Esto ha dejado de ser un accidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han detectado un montón de factores de riesgo específicos y eso baja la categoría de que fuera un accidente. Y además hay una cuestión idiosincrática, social, vamos a decir, que nadie sospecha si le duele el pecho y se le irradia al brazo izquierdo de pasar rápidamente porque seguramente hay un infarto de corazón y hay que hacer un tratamiento específico. Pero por ahí una persona que tiene una inestabilidad en la marcha o cierta debilidad sutil en el mi cuerpo izquierdo, no levantaba las mismas alarmas teniendo también un tratamiento específico y siendo tiempo dependiente. Entonces se ha charlado para cambiar y nombrarlo como ataque cerebrovascular. Bueno, en Argentina es la tercera causa de muerte, en Argentina y en el planeta. La primera sigue siendo la enfermedad coronaria, la segunda el cáncer y la tercera es el ACV. Pero sí es la primera causa de discapacidad. Y esto es importante porque afecta a pacientes que siguen estando en edad productiva. Entonces tenemos años potencialmente productivos perdidos en estos pacientes y en la sociedad en sí. Y es como es una patología de alta prevalencia, sería nuestro deber como médicos saber identificarlo y tener algunas nociones básicas como para establecer el diagnóstico y el tratamiento. En el mundo, fíjense, traducido, 5.900 millones de muertes, 102.000 millones de personas discapacitadas, o sea, estamos hablando de costos altísimos para el sistema de salud. Como recién decíamos, y en letras rojas y bien notorias, es una urgencia médica, una urgencia neurológica, y como tal el paciente tiene que pasar rápidamente a ser atendido, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque su rápida detección y el diagnóstico con el posterior tratamiento pueden impactar positivamente en la sobrevida de ese paciente y en la calidad de vida final. Acá decimos que tiene máxima prioridad. Si estuviéramos haciendo un triage, este sería un código rojo sin duda, igual que un infarto de miocardio o igual que un politrauma. En cuanto a las clasificaciones, esto ya pasa a ser algo más fisiopatológica la clasificación, pero hablamos
de que la mayoría de los ACV van a ser de característica isquémica, o sea, se tapa un vasito y eso genera una isquemia en el sitio donde corresponde. Después tenemos un 15-20% que son las causas hemorrágicas, y después tenemos las causas más raras, pero que por ahí podemos tener un nivel de sospecha alto, que es la trombosis venosa cerebral. Dentro de las isquémicas tenemos un subgrupo que vamos a decir que son los AIT, que son los accidentes isquémicos transitorios, o sea, el paciente experimenta los síntomas de una ACV por un tiempo corto y después mejora tanto la clínica y no tiene ninguna traducción imagenológica. Y después tenemos el ACV hecho y derecho, el infarto de cerebro, que se lleva al otro 80%, con sus diferentes causas, dentro de las cuales podemos nombrar la aterosclerosis de grandes vasos o la enfermedad de pequeño vaso, que por ahí es la que vemos más asociada a las crisis hipertensivas, los cardioembólicos y otras causas que por ahí no vale la pena nombrar. En cuanto al hemorrágico, vamos a tener las hemorragias intracerebrales o intraparenquimatosas, y después el porcentaje menor van a ser las hemorragias subaracnoideas, que ya algo abordamos en el práctico y en el seminario de cefalea. En cuanto a algunas nociones básicas de anatomía, no podemos dejar de charlar de lo que sería el polígono de Willis, que es lo que nos está marcando acá este simpático dibujito, que las anastomosis, las uniones que tiene la circulación anterior, que viene a través de la carótida interna, que sería el suministro mayor del polígono de Willis, y después tenemos una circulación posterior que viene a través de las vertebrales que se unen para dar la basilar. ¿Debemos saber específicamente cuáles son las ramas, de dónde vienen? No, yo pienso que mientras que sepamos explicar de manera sucinta cómo es el polígono de Willis, está muy bien. Lo importante acá es que cada una de estas arterias tiene una traducción clínica, ¿sí? Tiene un síndrome específico, una focalidad, entonces tiene un valor localizador, que es lo que venimos hablando al principio. ¿Sí? Cada una de estas arterias, esto es una visión externa, digamos, del cerebro, pero fíjense cómo se va distribuyendo la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, y acá si hacemos ya un corte, podemos ver que las estructuras se van irrigando a través de una arteria especial que nos va a dar un síndrome especial. Ahora, si se tapara una de estas arterias o si se llegara a ver, digamos, un ACV hemorrágico en su contrapartida fisiopatológica, lo que pasa es lo mismo, hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y el requerimiento de oxígeno. Entonces, al bajar el flujo cerebral en un área específica, tenemos anoxia y depresión de oxígeno, eso baja la cantidad de ATP intracelular, y por ende va a haber compromiso de las bombas y de la membrana celular con alguna extravasación de algunos materiales, y va a haber un cambio en el metabolismo hacia la anaerobiosis, y finalmente va a haber especies reactivas del oxígeno. Eso siempre termina en una sola cosa, y es la necrosis, ¿sí? Algunos conceptitos, entonces, metiéndonos ya en lo que sería el paciente real. Primero, esta cuestión de lo que es un síndrome neurovascular agudo. Este es un pasito previo, este es el paciente que nos llega a consulta con un déficit neurológico focal que parece que está en el cerebro. La instalación fue brusca y se ha mantenido estable, pero todavía no podemos decir si es una IT o si es una CB porque no lo hemos estudiado lo suficiente. No ha tenido una evaluación neurológica, no ha tenido una neuroimagen, o quizá no le hemos dejado pasar el tiempo que lo termina por incluir en un grupo o en otro, ¿sí? En cambio, ya metiéndonos en lo que sería el ataque isquémico transitorio, es un evento también, un déficit neurológico focal de aparición súbita, ¿sí? Como cualquier lesión vascular, se presenta de manera ictal, ¿sí? Estaba bien y después de un segundo para el otro ya no está bien, presentó los síntomas de manera súbita. Es breve, o sea que acá la temporalidad está definida como menor de una hora, y transitorio, que nos denota la reversibilidad del cuadro, ¿sí? Y acá nosotros al examen físico del paciente no tiene nada, no le encontramos nada. Si tiene una pequeña paresia, ya no es una IT, tiene una pequeña paresia. Ni hablar si le solicitamos una resonancia y hay evidencia radiológica de que efectivamente tuvo un infarto, ¿sí? En ese caso ya lo transformamos en una ACV, ¿sí? Lo importante por ahí en este caso es que un 15% de los ACV tuvieron
síntomas neurológicos focales previos, o sea, fueron precedidos por una IT. Ahora, lo interesante sería saber proyectar cuáles son aquellos que van a terminar haciendo una CB y cuáles puedo mandar tranquilo a la casa. Bueno, por suerte tenemos un score que se llama ABCD2. A, siempre hablando que está en inglés, habla de la edad, la B de la tensión arterial, la C de los síntomas clínicos, si son típicos o no, la duración, si es más o menos de 60 minutos, que son suman más puntos todavía, y por último la diabetes. ¿Sí? En el caso de que el paciente o la paciente sumen 4 o más puntos, se dice que es un paciente de alto grado. ¿Por qué? Porque fíjense que en 0 y en hasta 3 puntos tiene un límite de 1,3% de que haga un infarto en los próximos días. En cambio, a partir de los 4 puntos ya cuadruplica, digamos, el riesgo que teníamos si teníamos una IT de bajo puntaje. Entonces, estos son los pacientes que tendría que internar como para hacerle algunos gestos básicos diagnósticos y ponerle tratamiento específico, pensando que es una IT de alto grado, de alto riesgo. Ya pasando a lo que sería el ataque cerebral, como es el ACV, acá siempre estamos hablando de las etiologías isquémicas, tanto como las hemorrágicas. También es un episodio súbito, como decíamos recién, vascular ictal. No tiene una duración específica, ¿sí? Acá, al contrario de lo que sería la IT, puede ser en el tiempo que sea, o sea, podemos verlo a los 15 minutos al comenzado o lo podemos ver a las 6 horas. Si tiene estas características, sigue entrando como una CB y tiene evidencia clínica e imagenológica de un infarto o de un sangrado. Repasando entonces, dijimos, la mayoría de las veces estos pacientes van a ser isquémicos. Vamos a tener menos hemorrágicos y muchísimos menos las hemorragias subaracnoideas. Entonces, traduzcamos esto al paciente real, por ejemplo, ¿no? Viene Carlos y tiene 69 años, es hipertenso, factor de riesgo, es diabético, segundo factor de riesgo, tercero sería la edad, ¿no? Tiene más de 50 años, tabaquista severo, vamos con 4 factores de riesgo, y viene por una debilidad en el hemicuerpo izquierdo y dificultad en el habla. ¿Qué preguntas le hacemos a Carlos? ¿Podemos decir que esto es un déficit neurológico focal? Y parece, ¿no? Tiene una dificultad en el habla y una debilidad. Eso por ahí nos localiza en el hemisferio derecho, podemos decir, si esa dificultad en el habla fuera una disartria. Tendríamos que examinarlo, tendríamos que preguntarle un par de cositas más. Dentro de las más importantes está preguntarle a Carlos o a algún acompañante cuándo comenzó. ¿Por qué? Porque eso nos pone el cronómetro en cero. Y mucho del tratamiento, como decíamos hoy, es tiempo dependiente. Entonces debemos preguntarle a Carlos específicamente a qué hora comenzó. Hay dos cuestiones para considerar, que es cuando el reloj lo tengo que reiniciar para algún otro momento. ¿Y cuándo son? Por ejemplo, el paciente se fue a acostar bien, sin síntomas, y se despertó, eso fue a las 12 de la noche, y se despertó a las 8 de la mañana con los síntomas puestos. ¿Y cuándo lo tuvo la CB? Lo podría haber tenido a las 12:02 y nunca nos dimos cuenta, o lo podría haber tenido a las 7:59 y nunca nos dimos cuenta. ¿Qué nos cambia esto? Que hay una ventana terapéutica en la cual yo puedo o no puedo poner un tratamiento específico. Entonces es muy importante que lo definamos. En el caso que no se pueda, bueno, vamos a tomar el peor escenario posible, que va a ser la última vez que lo vimos normal, o sea, a las 12 de la noche cuando se puede acostar. Y ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que vienen teniendo algún que otro síntoma neurológico y hoy nos vienen a consultar porque ya no da para más, porque apareció un síntoma nuevo o porque un síntoma empeoró mucho? Bueno, vamos a tomar como referencia el último o el nuevo síntoma, ¿sí? Ahí ponemos en cero el reloj. Importante que decíamos, ¿no? Además del tiempo, ¿cómo comenzó? Le vamos a preguntar a Carlos. ¿Esto fue abrupto o fue con el correr de los días, de a poquito? Nos hace pensar en dos etiologías muy distintas. Ya dijimos, todo lo que es vascular tiene que haberse presentado de manera tal, ¿sí? De manera abrupta. Y lo mismo, desde que comenzó Carlos con el ACV, ¿viene empeorando? ¿Viene mejorando o se mantiene igual? ¿Sí? Si vemos que Carlos cada vez va para peor y estamos dentro de las primeras horas, eso es raro, ¿sí? No es por ahí la característica primordial de un ACV. El ACV golpea como un rayo y se mantiene estable, a veces hasta puede haber cierta mejoría, ¿sí? Sin hablar de las complicaciones.
Después los factores de riesgo cardiovasculares, que ya Carlos nos lo había dicho, ¿no? Él es hipertenso, es diabético, bueno, podríamos preguntarle si es dislipémico, si tuvo ACV previo o AIT, porque la gente que tuvo un ACV de por sí tiene un riesgo aumentado de sufrir un nuevo ACV. Ahí también nos faltó el tabaquismo, que Carlos ya nos había dicho. Enfermedad cardíaca previa, ¿por qué? Porque puede ser causa, como decíamos hoy, la enfermedad cardioembólica, puede ser causa de un ACV, o puede ser en el caso de una fibrilación auricular, o que haya tenido un infarto extenso, o que sea insuficiente cardíaco, o algunas otras enfermedades. Y dentro de los tóxicos que mencionábamos recién, el tabaco, también algunas, como puede ser la cocaína o el alcohol, que también están asociados a un aumento del riesgo. Ahora, ¿qué pasa con el examen físico? Primero dijimos, ¿no? Este es un paciente crítico, es un código rojo en cualquier nivel de triage y por tal motivo debemos hacerle la valoración que a cualquier paciente crítico, el ABC, ¿sí? El A de vía aérea, el B de la respiración y el C de la circulación, lo tenemos que tener cubierto antes de cualquier cosa. Después, por otra parte, viene la cuestión de la examinación general. Siempre entramos por los vitales nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial de 220-110, además de que nos indica que probablemente venga la etiología desde ese lado, también es una complicación, ¿sí? A este paciente con esa presión, por ejemplo, no se le puede poner trombolítico, una contraindicación. En cuanto a la frecuencia cardíaca, sobre todo lo que nos interesa es el ritmo, ¿sí? Si tiene un ritmo de FA, ya hicimos casi prácticamente diagnóstico etiológico de ese ACV. Lo mismo con la saturación, ahí estamos pendientes de complicaciones, como también con la temperatura. Y el hemoglucómetro es importantísimo porque se sabe que la hipoglucemia es uno de los casos en los cuales nos va a estar haciendo el simulador de ACV. ¿Sí? Hay hemiparesias por hipoglucemia, hay alteraciones del sensorio por hipoglucemia. Nadie puede entrar con un foco neurológico a la guardia y no tener un hemoglucómetro. Y por último tenemos el examen neurológico. Lo puede hacer, digamos, el especialista o en algunos otros casos, también, por ejemplo, en la parte prehospitalaria hay algunos scores que nos ayudan para activar el sistema de atención. Como puede ser acá, por ejemplo, la escala FAST, que esta lamentablemente está en inglés, pero que se explica muy bien. Si tenemos alguna alteración en la simetría de la cara, si tenemos alguna debilidad en un brazo, si tenemos alguna alteración en el habla, es tiempo de llamar al 911. Esta se modificó hace no tanto tiempo y se le agregó también B-Fast, o sea, BE-Fast. La B sería de balance y la E es de manifestaciones oculares, que también son una CB, ¿sí? Nosotros tenemos una versión de habla hispana, hay un montón de estas, esta por ejemplo se llama Camaleón, ¿no? Cara, mano, lenguaje y teléfono, lo mismo que está analizando el FAST, pero está bueno para los pacientes que no manejan inglés y no tendrían por qué hacerlo. Y después tenemos algunas escalas que son más específicas. Estas están apuntadas a el tratamiento del paciente en sí mismo. Está la escala de NIH y evalúa diferentes campos que podemos ir puntuando y dependiendo del puntaje que tenga el paciente podemos ver si mejora o no con el tratamiento trombolítico o si empeora con alguna complicación neurológica y nos ayuda obviamente a tomar alguna conducta, ¿sí? Este concepto, ahí fíjense que dice, se recomienda la terapia con trombolisis mayor a 4 o menor a 25. Se piensa que si es muy grande la ACV y le pasamos trombolítico, puede llegar a sangrar y es una complicación grave. Y la cuestión del 4 hoy está en revisión porque si los 4 puntos fueran una afasia, nadie dudaría en trombolizar a ese paciente, ¿sí? Pero bueno, más específicamente, si nos metemos en la examinación neurológica o pasando en claro lo que sería el NIH, vamos a evaluar lo mismo que decíamos hoy para detectar un foco. El estado de conciencia, el lenguaje para poder diferenciar lo que es una disartria o lo que es una afasia. Acá le podemos consultar al paciente, por ejemplo, fácil que nos diga su nombre, apellido y su documento, ¿sí? Para evaluar las funciones del lenguaje. Le podemos pedir que haga dos acciones que son simples, como abrir y cerrar los ojos o abrir y cerrar la mano, ¿sí? Como para ver si comprende o no comprende. Y después podemos ir más fino y hacer que el paciente nos diga qué son diferentes elementos. Podemos mostrarle el reloj, podemos mostrar una lapicera o el celular hoy día que siempre tenemos en el bolsillo. Y después le pedimos, por ejemplo, que repita algunas palabras
¿no? Pelota, bandera y árbol, es la que decimos los neurólogos, pero porque las aprendimos así, ¿sí? Y después evaluamos las vías largas, ya dijimos la fuerza, teniendo en cuenta que este va a tener seguramente signos de primer motoneurona, ¿sí? De primer motoneurona aguda, que en ese momento hay más flacidez que espasticidad, pero probablemente ya tengamos signos de liberación piramidal, como puede ser un plantar extensor o Babinski. Y después los pares craneales, por supuesto, con los movimientos oculares, con las pupilas, con el campo visual, con la evaluación de la musculatura facial y también del reflejo nauseoso, que es importante tomarlo para evitar complicaciones. ¿Sí? Algunos síntomas, porque esto, sobre todo el NIH y esta evaluación que acabamos de decir, se está centrando en lo que serían los infartos de circulación anterior, ¿sí? Que por ahí son los más frecuentes. Pero también hay un montón de pacientes que vienen con síntomas de circulación posterior, que eso que va a englobar, y el cerebelo y el tronco cerebral y algunas cuestiones occipitales mínimas, ¿sí? Pero un paciente que viene y nos consulta porque tiene vértigo, o porque tiene diplopía, o porque tiene algunos síntomas de pares bajos, como puede ser disfagia, son pacientes que tenemos que sospechar que tienen un infarto de circulación posterior. Está bastante infravalorada en estas evaluaciones, en estos scores que estuvimos repasando recién. Entonces, para contar un poquito el examen físico, por ejemplo, si fuéramos a evaluar los movimientos oculares, acá yo puse una gran H, porque es básicamente el movimiento que tenemos que hacer con nuestro dedo pidiéndole al paciente que deje la cabeza fija, ¿sí? Vamos a mover para un lado, para arriba, para abajo, vamos a volver por el medio, vamos a hacer para arriba y para abajo de vuelta. Y por último, lo que podemos hacer, le podremos hacer un puntito abajo al H, es desde abajo hacia la nariz, que el paciente siga el dedo. Y de esa manera nos estamos evaluando el tercero, el sexto y el cuarto par, ¿sí? Entonces fíjense acá estos pobres pacientes, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una tosis palpebral derecha y cuando le levantamos el párpado, tiene el ojito desviado hacia afuera. O sea que ahí el que está ganando es el músculo que tira hacia afuera, porque el que tira hacia adentro no está funcionando. Además, fíjense que tiene una diferencia entre una pupila y la otra. Entonces, pupila, elevador del párpado y recto interno, sabemos que son todos músculos y estructuras que están inervadas por el tercer par. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un tercer nervio derecho que está afectado, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la hemorragia subaracnoidea y en su causa neurismática, ¿no? Este era el paciente que teníamos como muestra. Y este hombre que está abajo, al contrario, fíjense que el ojo derecho está desviado hacia adentro, eso significa que el músculo de afuera no está haciendo la fuerza que debe hacer. Este ya estamos hablando que puede ser un sexto par del ojo derecho, ¿sí? Ahora la evaluación facial. ¿Cuál nos da más miedo de estos dos pacientes? Siempre que decimos que el que tiene el cuadrante superior, acá este lo está dividiendo en 6, pero si hay compromiso del cuadrante superior, bueno, podemos quedarnos tranquilos de que parece una parálisis facial de tipo periférica. A este paciente igual le vamos a preguntar si tiene o no diplopía, que es un síntoma que debemos preguntar. Pero este paciente entonces de lo que sería la izquierda de la pantalla, esa parece una parálisis facial periférica hecha y derecha. En cambio, el otro paciente, que también tiene una parálisis del mismo lado, que el primer paciente, fíjense que el cuadrante superior no tiene ninguna alteración. Este es el paciente que sí o sí vamos a dejar internado, vamos a estudiar como un ACV. Después algunas maniobras para evaluar la fuerza, ¿sí? Acá tenemos el primer cuadradito a la izquierda arriba, lo que sería la maniobra de Barré en un paciente normal, y del otro lado de la línea azul en un paciente patológico. El nervio, el miembro más débil es el que va a estar cayendo, y después tenemos su contrapartida en la maniobra de Mingasini, en el cual hacemos lo mismo, pero con decúbito dorsal, ¿sí? Y la pierna que caiga va a ser la parética, la débil. Y abajo tenemos la maniobra de Mingasini, que es para evaluar los miembros superiores, mismo concepto. Y esto lo que evalúa es la debilidad global. Acá no vamos a buscar si específicamente tiene débil la flexión del brazo. No, no, no. Acá es global. Si se está lastimando el homúnculo, se lastima completo. ¿Está bien? Y acá tenemos algunas otras imágenes de lo que sería la evaluación de las taxias. El primer señor, fíjense que está con los ojos cerrados y le pedimos que extienda el brazo hacia afuera y que proceda a tocarse la punta de la nariz y que vuelva a la posición inicial. Y del miembro inferior
es la prueba del talón rodilla. Pedimos al paciente, bueno, acá se fue un poquito más arriba, parece, ¿no? Pero que toque con la punta del talón, la punta de la rodilla, que extienda la pierna rozando la cara interna de la canilla y después vuelva a apoyar en la camilla. Debemos evaluarlo tanto cuando apoya en la camilla, como cuando toca la rodilla, como cuando se desplaza por la canilla. ¿Sí? Sonó medio como un trabalengua, pero son todos momentos que debemos estar evaluando la cuestión de la taxa. Ahora, ¿cómo impresionamos a este paciente? Ya le hicimos la entrevista, nos dijo que fue ictal, nos dijo que se despertó hoy a la mañana bien y que a la media hora empezó con un déficit y nosotros hacemos el examen físico y efectivamente tiene esa debilidad en el hemisferio izquierdo y una disartria y no encontramos ninguna otra cuestión. Entonces decimos, bueno, tenemos un déficit neurológico focal, que acá podríamos agregarle agudo, de causa estructural más probablemente, y como arrancó y tal, yo estoy sospechando que es vascular. ¿Sí? Y dentro de las causas isquémicos y hemorrágicos, ya vemos que el 80% se lo lleva al isquémico. ¿Sí? Después tenemos, si fuera una causa no estructural, no sé, podemos pensar una masa ocupante de espacio o una lesión ocupante de espacio, sí, tranquilamente, pero ¿por qué comenzaría de manera ictal? ¿Sí? Estos son cuadros más bien gravativos y cada vez peor ese déficit, como puede ser un tumor o como puede ser una infección por toxoplasma. Y los no estructurales, acá tenemos los que nosotros le llamamos los mimics, que son los simuladores, ¿sí? Algunas cuestiones metabólicas o hidroelectrolíticas, o mismo una convulsión. Y acá pasamos a lo que serían los diferenciales. A la cabeza y número uno, la hipoglucemia, ¿sí? Imagínense si le empezamos a hacer todo el tratamiento específico a un paciente que lo podíamos resolver con un glucosado, ¿no? Segundo caso va a ser las convulsiones. Los pacientes que entran con una convulsión a veces pueden tener cierta debilidad en el área del cuerpo que haya tenido el evento, digamos, epiléptico. ¿Sí? Algunas crisis focales pueden dar debilidad post-convulsión. Y después tenemos cosas más raras, como puede ser la migraña con aura, ¿sí? Que a veces puede tener signos deficitarios, la encefalopatía hipertensiva, pacientes con factores de riesgo y que llevan muy hipertensos y que hacen signos de foco, otros que también son psicógenos, que no es poco frecuente de ver, y otras lesiones focales no vasculares, que era lo que decíamos recién, ¿no? Las lesiones ocupantes de espacio. Ahora, ¿qué le pedimos entonces a Carlos, nuestro paciente? Y estas tres cosas como mínimo. Necesitamos una neuroimagen, que más frecuentemente va a ser una tomografía, un electrocardiograma y un laboratorio. Este es el combo que tenemos que hacerle al paciente con ACV. La tomo simple decimos porque no tiene contraste, ¿sí? Y lo bueno es que la tenemos disponible en casi cualquier centro de derivación o de segundo y tercer nivel de atención. Lo bueno es que nos permite diferenciar en primera instancia ese 80% isquémico del 20% hemorrágico, porque va a ser diferente el tratamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta como mínimo es que hay algunos casos en que baja la sensibilidad, ¿sí? Como concepto general. Si está muy fresquito el ACV, si pasó hace menos de 3 horas, los síntomas son incipientes, o sea, perdón, los signos son incipientes. Por ahí no podemos llegar a verlo. Si el infarto es muy pequeñito, lo mismo, no podemos llegar a verlo, sobre todo si son corticales. Y las lesiones que son en fosa posterior, que decíamos hoy, que además los scores no nos ayudan mucho, el hueso y la composición, digamos, de ese espacio anatómico hace que la tomografía tenga ciertos artefactos y que sea difícil de leer en esa zona. Entonces acá repasamos algunos conceptos de lo que sería un átomo normal. Fíjense que tenemos un cerebro, acá viene en blanco y circundando tenemos una densidad de lo que sería ósea, que fíjense que adentro también la tenemos reproducida, ¿sí? Tenemos calcificaciones que son normales en estas regiones. Después también puede haber calcificaciones en la pineal, que acá está un poquito calcificada, pero después se diferencia fácilmente lo que sería sustancia gris de sustancia blanca en los ganglios de la base, en la corteza, en la ínsula, y después tenemos obviamente esta densidad que es líquido cefalorraquídeo. Ahora, saquemos el normal y llega esta tomografía. Ya nosotros tenemos por suerte, la examinación física de Carlos, pero imagínense que esta es la tomografía de Carlos, ¿no? Que nos dijo que venía con una debilidad izquierda, entonces ¿a dónde vamos a ir a mirar? Al hemisferio derecho. Entonces, le voy a prestar más atención al hemisferio derecho. Acá es una imagen grosera, pero es una buena forma de comenzar.
Entonces, fíjense que acá, comparando uno con otro, lo que vemos es una hipodensidad extensa en lo que sería el territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Por la distribución que veíamos de colores al principio de la vasculatura. Y este es un paciente que está complicado, digamos, ¿no? Para con su enfermedad. Y acá tenemos la contrapartida hemorrágica. Fíjense que también tiene calcificada la pineal, pero esto no es calcio. Esto es una lesión espontáneamente hiperdensa en región de ganglios de la base izquierda. Este es un paciente que tuvo un ACV hemorrágico, ¿sí? Ahora, el laboratorio, como decíamos hoy, importantísimo, la glucemia, ¿sí? Porque los estados de hipoglucemia nos pueden simular una ACV y los estados de hiperglucemia son una contraindicación relativa para el comienzo de tratamiento con trombolíticos. Después es importante que pidamos función renal, un hemograma con plaquetas, ¿sí? Porque son pacientes que por ahí vamos a pasarle algo que facilita los sangrados, lo mismo que el TP o el RIM en sí. Y podemos considerar otras pruebas según el paciente. Si tenemos un paciente joven con alguna sospecha de que, por ejemplo, es toxicómano, podemos pedir tóxicos en orina o algunas otras cuestiones que se nos vayan planteando, ¿sí? Y el electrocardiograma es importantísimo que se lo hagamos porque, como hablábamos hoy, si tiene una fibrilación auricular, listo, perfecto, hicimos el diagnóstico etiológico de su ACV y este paciente se va anticoagulado a la casa. Y después, como consecuencia del ACV, también puede existir, por ejemplo, que haga un infarto de miocardio, porque acordémonos que es un paciente panvascular, es un paciente que tiene enferma todas las arterias y que al mismo tiempo que se está infartando en el cerebro, se puede estar infartando en el corazón. En cuanto al tratamiento en sí, esto fíjense que pongo 1, 2, 3. El primero, control del daño. O sea, lo que queremos hacer es evitar que toda esta zona termine siendo efectivamente un infarto, hecho y derecho, y queremos que recuperar la mayor cantidad de neuronas posibles, ¿sí? Entonces, apuntémosle todas nuestras cuestiones a que es tener un paciente lo más estable posible, que tenga su presión controlada, que tenga su glucemia controlada, que no haga fiebre, ninguna intercurrencia, ¿sí? Tener un paciente que esté en condiciones ideales. Después, evitemos las complicaciones neurológicas y las no neurológicas. Algunas complicaciones neurológicas no se pueden evitar. Si es una ACV muy grande y el edema termina empujando el cerebro, que se llama ACV maligno, bueno, cuando hay ACVs grandes en pacientes jóvenes puede pasar, eso no lo podemos evitar. Pero que un paciente, por estar acostado y no tener una evaluación de la deglución apropiada, se aspire y haga una neumonía aspirativa, aumenta 4 veces su mortalidad, por ejemplo. Y por último tenemos el tratamiento de revascularización, que este es el único que le hizo una estrellita, un asterisco, porque es el único que depende de subespecialistas en el tema, ¿sí? De gente que haga ACV, sea el emergentólogo, el neurólogo, el terapista, pero los dos primeros lo hacemos desde quien lo sospecha en el CAP hasta quien lo recibe en la guardia y así sucesivamente. Todos estamos encargados de que el punto 1 y 2 se realicen, ¿sí? Controles de los signos vitales, como decíamos recién, tratemos de que no haga anoxias en ningún momento, y que la saturación no baje del 94%, de que no haga fiebre, porque ahí tenemos que sospechar que hay una complicación, que puede ser respiratoria o de la vía urinaria, etc. Las glucemias, tratar de mantenerlo euglucémico, en líneas generales que esté por debajo de 160. La presión, no nos volvamos locos, acordémonos que si hay un edema muy grande en el cerebro, y eso aumenta la presión intracraniana, la respuesta de la presión va a ser compensatoria, ¿sí? Y va a estar trabajando a demasía para tratar de compensar ese aumento de la presión intracraniana. Si nosotros bajamos muy rápido, o muy de golpe, o mucho la presión, puede ser contraproducente y aumentar el área de isquemia, ¿sí? Y por último, lo que serían las medidas no farmacológicas que tenemos. El ayuno, tratar de esperar por lo menos una evaluación de screening por el fisiólogo, la fonoaudióloga o el profesional que esté encargado del asunto, siempre teniendo en cuenta que cada minuto que el paciente no come, tenemos complicaciones como sarcopenia o mayores dificultades por el momento de la rehabilitación. La cabecera a 30 grados y con baranda, acá evitamos las caídas y las aspiraciones, más o menos un colchón antiscara, dependiendo del paciente que tenemos, una vía periférica y tratar de no sondar de manera rutinaria a los pacientes que no lo precisan, ¿sí? En lo farmacológico,
Esto pensado por ahí para lo que sería más el isquémico, se usa una dosis de atorvastatina de 80 miligramos, que es una dosis muy alta, pensando siempre no en los triglicéridos o en el colesterol de este paciente, sino estamos pensando más en estabilizar la placa, ¿sí? Después la aspirineta, siempre teniendo un caso que si es hemorrágico, obviamente no le vamos a dar aspirineta, y si le dimos trombolíticos tampoco, porque hay mayor riesgo de sangrado. Podríamos considerar una anticoagulación profiláctica en un paciente que se encuentra postrado. Uno de los por ahí complicaciones es la excitación psicomotriz. Puede haber delirium asociado al ACV y el haloperidol es una medicación segura para tratarlo. Y nunca tratamos de dar anticonvulsivantes profilácticos, ni cuando son lesiones corticales, ni cuando hay sangrados, salvo que el paciente haga una crisis comicial, o sea, una crisis epiléptica. Y las benzodiazepinas tratamos de no usarla para no deprimir el sensorio del paciente, ¿sí? Así que bueno, como para ir cerrando y llevándonos algunos conceptos a casa, el déficit neurológico focal entonces es un síndrome neurológico potencialmente localizador. El ACV es una urgencia, ¿sí? Es una situación médica que amenaza la vida y que tiene un tratamiento tiempo dependiente, así que es una urgencia. El diagnóstico inminentemente se va a basar en la anamnesis y en el examen físico de quien lo esté atendiendo al paciente. Complementarios, acordémonos del combo ACV, vamos a decirle, con una tomografía, un laboratorio y un electrocardiograma. Y por último, algunos conceptos básicos sobre lo que sería el esquema farmacológico y no farmacológico. Así que bueno, quedamos a disposición si se aparece alguna duda o si cualquier cosita. Así que bueno, les mando un saludo.